parte del Gobierno de España en resolver las preasignaciones en cuanto a energía eólica, pero tenemos 280 proyectos ahí esperando en la puerta para el día que se abra la preasignación. En termosolares va a un buen ritmo, en este momento el 40% de toda la energía termosolar que se produce en España se produce en Extremadura. Hay 6 proyectos ya en marcha, 4 a punto de acabar y otros 9 en distintas fases que estarán entre ahora y el 2014-2015. Hemos firmado una estrategia también con los agentes sociales de desarrollo energético hasta el año 2020. La biomasa es una energía con muchas potencialidades en Extremadura que puede además servir para dar una cierta estabilidad al campo, llegando a acuerdos con los agricultores. Yo creo que esa es una vía excelente y también una alternativa para muchos trabajadores de la construcción que están trabajando en la construcción de las plantas de solar. Entiendo que la réplica es muy interesante, pero les aseguro también que las preguntas son muy interesantes y es importante también que le demos paso a las preguntas. Antonio Santiago Crespo, Candelo, secretario general de la Federación Agroalimentaria de Extremadura, pregunta sobre un tema que lógicamente él conoce muy bien. La pregunta es directa. ¿Qué iniciativas están dispuestos a poner en marcha para eliminar la economía sumergida en el sector agrario? Contratación de 500 inspectores de trabajo. Eso, primero hay que formar a esos inspectores, hombre, 500, me pasa poco. Pero hay que hacer la inspección laboral, hay que llevarla a cabo. Nosotros parece que tiene que haber un trabajo de vigilancia de la administración pública, que no sé si es competencia del gobierno autónomo o corresponde al gobierno central, eso ya veríamos aquí, pero luego hay que vigilar para que se cumplan las leyes laborales. Que es un problema de fraude, un problema de trampa que hay en este país, que ya son peores que los italianos, que son más tramposos casi que los italianos. Entonces hay que hacer que se cumpla la ley y habría que hacer algo para cambiar la cultura empresarial del país, porque lo que ocurrió hace unos cuantos días con la firma del Convenio del Campo, como Antonio sabe muy bien, pues tuvo gente que... Bueno, era noticia el hecho de que iban a ganar los trabajadores del campo 55 céntimos más al día. Esa era la noticia. Algo es algo. Creí que hubo gente que ni siquiera quiso firmar eso. Entonces, el sector empresarial aquí en Extremadura y el del campo en concreto, y esta vez lo digo sin corregirme, es de lo más casposo que hay en Extremadura. Digo lo de corregirme porque en otro momento utilicé esa palabra en un debate. Entonces, el sector del empresariado agrícola, el gran empresario agrícola, es muy retrógrado, es muy conservador. Entonces, a ver cómo hacemos para que esa cultura empresarial, a ver cómo hacemos. A lo mejor también habrá que volver a la vieja lucha del campo. Y simplemente que se cumpla la ley. Los inspectores y penalización a las empresas o a los empresarios que utilicen mal la ley laboral y que no cumplan las leyes laborales. Penalización en cuanto a retirada de subvenciones, control, etcétera, etcétera. Es lo que hay que hacer, que se cumplan las leyes, si no, ¿esto qué es? Sí, yo creo que habría que delimitar dos aspectos perfectamente separables. Uno es generar, no solo imputable al campo, y es que estamos perdiendo una cierta cultura de afloramiento de la economía. O sea, estamos retrocediendo en el tiempo y hoy muchos te preguntan y te vuelven a preguntar con IVA o sin IVA. Todo el que te pregunte eso ya sabe de lo que te está hablando. Entonces habría que recuperar y poner en valor lo que significa la economía en A. De eso depende la educación de nuestros hijos y la salud de nuestra familia. Y a toda aquella persona que maneje dinero B hay que decirle, está poniendo en riesgo el futuro de la educación y de la salud y de las ayudas para sus padres o para su madre en la dependencia. Y luego está la propia filosofía dentro del campo. Yo creo que esto no se resuelve con leyes, estoy convencido. Y incluso ni siquiera con inspectores. Se resuelve con compromiso de buena práctica. Si yo en la política agraria comunitaria, si yo fuera el que la hiciera, yo vincularía algunos aspectos al cambio y la apuesta por las buenas prácticas en el mundo de la agricultura y en el mundo de la ganadería. Porque es verdad que para que sentemos al agricultor con la distribución y seamos capaces de convencerle de una vez por todas que el precio del producto en el campo es el sueldo del agricultor, y somos capaces de que se entienda eso alguna vez, podremos dar un paso al frente, pero eso tiene que ser sobre la base de que haya compromisos de buenas prácticas. Y mientras no sea así, será difícil. Termino con un dato. Al inicio de esta legislatura reunía a un grupo de ganaderos y de expertos en el mundo del cerdo ibérico para hablar sobre el textil. Les pregunté que cuántas madres había en España y me dijeron que entre 250.000 y 500.000. Fijaros la horquilla. Había casi tantas madres sin declarar como tanta había declarado. Eso no se resuelve solo con inspectores, eso se resuelve cambiando muchas mentalidades y sobre la base de hacer mucha pedagogía y de vincularlo con las líneas de ayuda que pueda haber en el futuro.
Me sorprende ahí. Permiso. Adelante. Firmar un código de buenas prácticas. O sea, un compromiso de buena voluntad de que van a ser buenos, de que se van a portar bien a la ley. Bueno, pues le mandan más botín y hacen unos actos espirituales para que sea solidario o violencia tan grande. Eso me parece una impunidad absoluta que nos cambia los papeles. Parece que el presidente soy yo, el candidato eres tú y él. O sea, eso de firmar un compromiso de buenas prácticas de que van a cumplir la ley, eso, si no se obliga a los empresarios, controlando las subvenciones, las ayudas y obligándoles y sancionando al que no cumpla la ley, pues bueno, nos convertimos todos en predicadores y quizás si le metemos miedo de que cuál es el infierno, a lo mejor lo cumplen. Pero eso me parece una ingenuidad, de verdad, que no responde a la necesidad de lo que hay. Yo no he hablado de un código de buenas prácticas y me voy, ¿no? He hablado de vincular las ayudas de la PAC a que tú contribuyas a las buenas prácticas. Y las buenas prácticas se pueden concretar, ¿eh? Las buenas prácticas no es solo decir, me comprometo a ser bueno. Las buenas prácticas obligan. Las buenas prácticas son evaluables. Las buenas prácticas son comprobables. Los inspectores. Los inspectores, ¿tú sabes cuál es el problema? Una parte del problema de la agricultura en Extremadura, los papeles. Dile al mundo de la agricultura que va a meter más papeles todavía, y más trámites todavía, y más burocracia todavía. Verás que bien resolvemos los problemas. Yo estaba pensando en los trabajadores del campo, no en los empresarios. Pero la agricultura son todos. Si les parece, continuamos con las preguntas. Ramón Barco Alcón, adjunto a la Secretaría General, hace muchas preguntas sobre el Pacto Social y Político de Reformas por Extremadura, pero bueno, hemos resumido un poco las preguntas, sobre todo para facilitar la respuesta de los candidatos. Dice así, Ramón: tomando como referencia el Pacto Social y Político de Reformas por Extremadura y con relación al desarrollo energético y al futuro del medio rural, ¿nos podrían esbozar sus propuestas para el futuro de estas materias? A ver, el desarrollo energético. Aquí hay una cosa importantísima. Tenemos casi 3.000 horas de sol. Pero resulta que siempre la potencia de energías renovables, la ley básica, y aquí ya sí me tengo que acordar del gobierno central, que hasta ahora no le hemos dicho nada, todavía no se permite el autoconsumo. Hay más de un pueblo, muchísimos pueblos, que estarían encantados en poner allí su pequeño huerto solar para autoabastecerse. Pero es que, o sea, no te lo permiten. Tú produces energía renovable, subvencionada, se la vendes a la empresa y después te la venden a ti. Eso hay que cambiarlo. Ese macro marco legal hay que cambiarlo. Porque entonces sí, lo del autoconsumo sería posible y entonces empezaríamos a ser más independientes y más autónomos de las grandes empresas eléctricas. Entonces eso me parece que sería una cosa imprescindible. Porque ya no es volver otra vez a refinería sí, refinería no, renovable sí o no, si se ha dado el parón o no se ha dado el parón. Hay que cambiar el marco legal para que se permita el autoconsumo personal, individual, para empresas, para cooperativas y para ayuntamientos. Y entonces el equilibrio de consumo eléctrico y el mix eléctrico del que disfrutan ahora las empresas, que está absolutamente privatizado y no debería ser así, eso empezaría a cambiar. Así de sencillo, empezando por eso. Porque si no, esto es como, me da igual ahogarme a 2 metros de profundidad que a 300 metros de profundidad. Me ahogo igual, necesito que cambie el macro. En España hay posibilidad, hay mucha gente que tiene en su casa ya energía solar para el agua caliente. O sea, es posible. Lo que no es posible, y porque creo que además un tema para discutirlo muy a fondo, es si existe una red eléctrica única en España o no. Yo creo que sí, que es bueno que haya una red pública, porque eso es lo que cohesiona el país. La red eléctrica es pública, eso cohesiona el país. No son públicas las empresas que operan en el mercado, pero la red eléctrica es la que genera cohesión, la que distribuye bien por el territorio, la que se preocupa porque llegue a todas partes, la que hace posible que no llegue en función de la renta per cápita que tiene una determinada zona. Eso se hace desde una visión general de lo que tiene que ser la red eléctrica. Red Eléctrica Española, el presidente Luis Atienza, con que tuve la oportunidad de hablar no hace mucho, tiene perfectamente diseñado todos los nudos de comunicación que son los que van a permitir el desarrollo de las energías renovables. Son los que están permitiendo el desarrollo de las energías renovables. Que además aquí en Extremadura hemos puesto objetivos concretos. Es decir, en Extremadura este año en el que estamos, producimos más energía renovable de la energía eléctrica que consumimos. Y nos ponemos objetivos claros, con fechas, con nombres y con tiempo, de aquí hasta el año 2020. Y además, generadores de empleo. El tema de la energía eólica, sabéis además que va vinculado con objetivos. En función de la producción que tú hagas, tienes que pagar un canon, crear empleo, pagar un canon al ayuntamiento para producir empleo. Yo creo que el sector energético extremeño está perfectamente delimitado y invito a quien lo quiera ver, porque es público el documento, los plazos, los tiempos, las inversiones
Solo que en estos 2 próximos años se va a invertir en Extremadura, tanto como Extremadura vale, tanto como su PIB, en los próximos 4 o 5 años, tanto como nuestro PIB. O sea, yo creo que merece la pena apostar por un sector que genera empleo, que genera riqueza, que genera alternativas y que disminuye nuestra dependencia energética de país, que es muy grave. ¿Continuamos? Vamos adelante. Les aseguro que hay más preguntas sobre esto, pero van a tener tiempo para todo. Carlos Canelo, de la Secretaría Técnica de Empresa de Comisiones Obreras, hace una pregunta directa. ¿Creen ustedes que la ordenación de las políticas industriales mediante lobbies de presión, como son los clústeres, es un elemento innovador frente a las asociaciones patronales clásicas? No. Es la modernización de los lobbies empresariales. Digamos, es la modernización del neoliberalismo, es la actualización a los tiempos modernos de una determinada opción neoliberal de poner las manos en los grupos del mercado. O sea, más contundente imposible. No. Yo no estoy de acuerdo, creo que al menos esa no es mi experiencia, y se han puesto en marcha del clúster, que son gente que están produciendo ideas de futuro, intentando ser innovadores, intentando cambiar las cosas, y tenemos a veces los clichés hechos de las personas, y es otra generación la que hay ahora, la gente que hay en los clústeres, básicamente aquí, es de la generación de la nueva Extremadura, que nada tiene que ver con las visiones arcaicas de lo que representa la Extremadura de hoy, y son gente que tienen una apuesta seria por esta región, que desde luego no vienen a hablar conmigo jamás, entre otras cosas no lo permitiría, como lobby, sino como gente que se reúne en torno a desarrollar actuaciones concretas y proyectos concretos, muchos de ellos en un mundo en el que hay que competir con lobbies. Pues no nos olvidemos que la empresa española, la empresa extremeña hoy, que va a competir a Europa, que va a competir a África, que va a competir a Estados Unidos o a América Latina, tiene que competir con lobbies que allí hay, tienen que estar unidos. Lobby no es necesariamente equivalente a mafia. Los lobbies en el mundo en el que vivimos, desgraciadamente,